Entonces, continuando, yo soy el doctor Carlos Patiño Cisnievich, médico anestesiólogo, y llevo 5 años trabajando de la mano con la empresa Edwards Life Sciences en cuestión de la educación profesional y todos los asuntos médicos para la empresa, en cuestión de monitoreo hemodinámico. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de la predicción de la hipotensión. Hay que tomar en cuenta, y esto lo hemos estado viendo en las últimas presentaciones, de la necesidad de mejorar el cuidado de nuestros pacientes, ¿no? Porque como se ha publicado, hay muertes posoperatorias. Las muertes posoperatorias son la tercera causa de mortalidad global. Y de estas muertes posoperatorias, una de las principales complicaciones o la principal consecuencia que deriva a estas muertes es la hipotensión, ¿no? Y se ha visto que 2.4 millones de pacientes sometidos a cirugías de alto riesgo en Europa, pues 1 de cada 4 va a desarrollar complicaciones. ¿Por qué uso datos de Europa? Bueno, son los datos que hay publicados, ¿no? Sería interesante tener nuestros datos para nuestra región de Latinoamérica. Y bueno, basados en la evidencia clínica, pues podemos ver que hay una falta en la aproximación estandarizada de cómo nosotros abordamos a nuestros pacientes. Porque es triste ver cómo hay algunos colegas que aún no tienen esa escuela o esa, digamos, esa buen hobby de estar, o buena práctica, perdón, de estar monitorizando a los pacientes, ¿no? Y esto lo que va a hacer es que va a llevar a unas variaciones en el cuidado y en el desenlace de los pacientes quirúrgicos. Y esta inconsistencia en los procesos, pues van a contribuir a que haya muchas complicaciones prevenibles y sobre todo costos evitables. Entonces, la hipotensión y sus complicaciones posoperatorias, ¿por qué son importantes considerarlas? Y bueno, se ha visto en estudios recientes que al el paciente estar expuesto a una hipotensión intraoperatoria, y yo me baso en lo intraoperatorio por ser anestesiólogo, pero esto continúa durante el cuidado de nuestro paciente en toda su estancia intrahospitalaria, ¿no? Donde pequeñas partes de su estadía presenta esta hipotensión, y yo como anestesiólogo lo veo todos los días al momento de hacer la inducción de mis pacientes. Pues todos los medicamentos que yo utilizo son cardiodepresores, vasodilatadores. Entonces, uno pensaría que el paciente pues está predispuesto a esto, y nosotros al monitorizarlo vamos a ir guiando y haciendo las decisiones de una mejor terapia para nuestro paciente para justamente evitar todo esto que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, se ha visto que aumenta hasta en un 35% la aparición de daño renal agudo en pacientes que han tenido una presión arterial media por abajo de 65 y mayor a 28 minutos. Lo mismo con el MINS, por sus siglas en inglés, el Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery. Este se puede aumentar o presentar hasta en un 60% cuando los pacientes presentan este mismo dato de hipotensión. Los eventos cerebrovasculares o accidentes vasculares cerebrales se duplican por encima de lo normal cuando hay igual de esta hipotensión. Y además, algo muy interesante, al menos dentro de mi especialidad, la anestesiología, que debería ser considerada como medicina perioperatoria, y deberíamos de dar continuidad a este monitoreo de los pacientes, no solamente durante el intraoperatorio, sino posterior a para englobar esta medicina perioperatoria. Hay que ver que se puede hasta triplicar la mortalidad a 30 días cuando la presión arterial disminuye de 80 a 50. Y esto es muy importante porque últimamente en estudios de la Cleveland Clinic en Estados Unidos se ha visto que los pacientes que llegan a tener esta hipotensión intraoperatoria llegan a presentar incluso aumento hasta de troponinas. Algunos de los estudios que avalan esto que les estoy platicando es el del doctor Masha, que se publicó en Anesthesiology en el año 2015, donde podemos ver cómo hay una relación positiva entre la mortalidad y los minutos acumulados de una presión arterial media menor a 50, 55, 60, 70 y hasta 80, ¿no? Donde se pudo ver que la gran mayoría de la población empieza a tener estos efectos deleterios cuando la presión arterial media es por abajo de 65
milímetros de mercurio. Y además, algo muy importante, esta hipotensión, recuerden que es acumulativa, no solamente eventual, no solamente es durante, por ejemplo, la inducción de mi paciente, sino también durante, por ejemplo, la extracción de la pieza quirúrgica o durante el posoperatorio o todo esto se va acumulando. Hay que sumar todos esos minutos de hipotensión y de igual manera se va acumulando esta estimada mortalidad, ¿no? Otros estudios como el del doctor Salmasi, donde nos enseñan cómo el daño renal agudo es de las complicaciones más comunes que se presentan cuando el paciente tiene esta hipotensión. Y el más mortal de todos, pues es el daño miocárdico en cirugía no cardíaca, cuando obviamente entre más periodo acumulativo, mayor la probabilidad de que se presente. Y como les mencionaba, hay estudios que incluso muestran cómo hay aumento de troponinas por este efecto. Otros estudios que también están ligados a la hipotensión son estos estudios que nos hablan acerca de los accidentes cerebrovasculares en los pacientes que teóricamente no debieron haber sufrido un EBC, pero lo padecieron justamente por presentar hipotensión dentro del periodo intraoperatorio. Entonces, como podemos ver, la hipotensión es lo que nos va a desencadenar varios de los efectos adversos que pueden conducir a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces, viendo esto, Edwards ha decidido, obviamente, poner especial atención en la prevención de la hipotensión. Y empezando por algo que se ha tocado mucho durante estas últimas pláticas, que es obviamente la monitoría continua de mi paciente, ¿no? Donde podemos ver que si monitorizamos de manera continua a nuestros pacientes, evidentemente los efectos adversos van a ir disminuyendo. Y al menos para mí, en anestesiología, para mí la anestesiología es como la guerra. Entre más fusiles, mejor. Entonces, yo entre más parámetros tenga, mejor. Y claro, hay que saber sacarle provecho a estos parámetros, hay que saber sacarles el jugo. Y bueno, para esto ahorita vamos a ver una pantalla de los equipos de Edwards, cómo nosotros podemos hacer esto. Pero primero hay que entender cuáles son los mecanismos subyacentes de la hipotensión. Tomando en cuenta la presión arterial viene del gasto cardíaco por la resistencia arterial sistémica, nosotros a través de nuestro monitoreo hemodinámico, el gasto cardíaco podemos ver cómo está nuestra frecuencia cardíaca, que esto pudiera ser alterado por diferentes arritmias, el volumen sistólico, como algunas enfermedades cardíacas estructurales, estados de hipovolemia, o muchas veces en el paciente séptico nos van a alterar la resistencia arterial sistémica. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claros todos esos mecanismos por los cuales se está generando la hipotensión en nuestro paciente. Y de ahí, pues, la importancia del manejo, ¿no? Porque muchas veces cuando yo solía ser residente, pues no contábamos con esta tecnología que hoy en día, pues, nos ayuda muchísimo a saber justamente de dónde viene el problema. Y yo recuerdo, siendo residente, cuando un paciente se nos hipotensaba, la primera respuesta o lo primero que me decían es, Carlos, administrale volumen. Ok, si el paciente está en hipovolemia, pues esa es la respuesta adecuada. La siguiente respuesta es, bueno, ¿y cuánto le voy a reponer? Algo que en Edwards también estamos trabajando para en un futuro saber exactamente la cantidad. ¿Por qué? Porque como les mencionaba yo al inicio, el manejo es muy estandarizado, no es estandarizado, es muy subjetivo. Todos reponemos líquidos de manera diferente porque calculamos pérdidas de manera diferente. Pero esto en un futuro, Edwards nos va a traer una solución. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos disfunción cardíaca? La terapia adecuada es aplicar inotrópicos y en la vasodilatación, pues el vasopresor. Eso obviamente suena muy obvio. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando no actuamos de manera correcta? Como les decía yo, cuando yo era residente, se hipotensaba, me decía, póngale volumen. Y si a pesar del volumen no respondía el paciente, ¿qué pasaba? No respondía pues porque no era respondedor a volumen. Gracias a Dios, hoy contamos con toda esta tecnología para poder saber si un paciente va a ser respondedor o no a volumen. Porque ¿qué pasa cuando mi paciente tiene una disfunción cardíaca y yo le meto más volumen? Evidentemente puedo aumentar esa disfunción cardíaca que está teniendo el paciente.
Y si el paciente tuviera un proceso de vasodilatación, pues mi efecto de meterle volumen solamente iba a ser transitorio y con el riesgo, obviamente, de hacer una sobrecarga hídrica, de poder encharcar ese paciente o añadirle un edema pulmonar. Entonces, toda esta tecnología nos va a poder identificar la terapia necesaria para mi paciente en el momento necesario. Y el punto principal de esta plática es cómo incluso la podemos llegar a predecir. Entonces, todo esto ustedes ya lo saben perfectamente, cómo si no actuamos de manera correcta, pues podemos incluso llevar al paciente a efectos adversos, ¿no? Como tratar una hipovolemia con vasopresor, pues nuestro efecto será transitorio, pero esto puede llegar a reducir la perfusión tisular. Entonces, muy importante poder identificar justamente cuál es la causa por la cual nuestro paciente se está hipotensando. Ahora, muchos de ustedes estarán familiarizados con esta pantalla que les estoy mostrando a continuación, porque esta es la pantalla que nos da FlowTrack, ¿no? En nuestro sistema de Hemisphere o EB1000 a través de la línea arterial. Y nosotros aquí podemos ver justamente cómo están correlacionados todos los datos que nos da el equipo y cómo nosotros podemos actuar para mejorar el estado de nuestro paciente. Ahora, hablando un poquito de la ventilación mecánica que mencionaba el doctor, efectivamente hay algunos parámetros que pudieran ser afectados por la ventilación del paciente. Si el paciente está en ventilación espontánea, pudiera ser que estos parámetros no sean del todo reales o fidedignos. Y cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica, sí lo son. Ahorita les voy a mostrar cómo ahora el monitoreo hemodinámico lo podemos hacer cuando el paciente está en ventilación mecánica o en ventilación espontánea. Y siguiendo este árbol de toma de decisiones, Edwards decidió iniciar con la saturación venosa central. Como muchos de ustedes recordarán, hubo un paper muy famoso a inicio de los años 90 del doctor Shoemaker que hablaba acerca de cómo el aporte y el consumo de oxígeno va a dictar la morbimortalidad de nuestros pacientes y cómo nosotros lo podemos mejorar. En este caso, en mi aporte me lo está dando el índice cardíaco, la hemoglobina y la saturación periférica de oxígeno. Entonces, si yo tuviera aquí yo puedo detectar de dónde viene justamente ese el problema, ¿no? Si viene del corazón, de la sangre o de la ventilación, y justamente poder ir tratando esta cuestión. Siguiendo el árbol de la toma de decisiones, nuestro índice cardíaco va a estar determinado por el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, y a su vez el volumen sistólico, como ya se ha tocado antes, pues va a ser dependiente de la precarga, de la poscarga o de la contractilidad. Y para esto, a esto es a lo que yo me refería también en un inicio, que el monitoreo hemodinámico pues es como la guerra, ¿no? Entre más fusiles mejor, entre más parámetros, mucho mejor. Y ahora voy a pasar justamente a la parte de la predicción, porque así es como hemos estado haciendo nosotros la monitorización hemodinámica de nuestros pacientes. Nosotros vemos cómo va de manera descriptiva el monitor avisándonos de la situación del paciente, pero todo esto va a empezar a cambiar a partir de tecnologías como esta, donde vamos a pasar de hacer una monitorización descriptiva de nuestro paciente, que vemos que está estable y de repente está inestable, a poder hacer una monitorización predictiva, donde vamos a ver etapas como la inestabilidad temprana y justamente poder decidir cómo actuar antes de que ocurran las cosas para evitar justamente esta inestabilidad. Y para eso, Edwards ha desarrollado este producto, que es el Acumen, que si ustedes alguna vez han visto un FlowTrack, es prácticamente el mismo producto, es el mismo transductor. Lo único que cambia son los parámetros que me va a ofrecer en la plataforma del Hemisphere, en este caso, donde vamos a tener este parámetro, el HPI, que por sus siglas en inglés es el Hypotension Prediction Index, o índice de predicción de hipotensión. Y al tener esta tecnología conectada, nosotros vamos a poder ver el parámetro HPI, que su rango de valores va de 0 a 100, donde cuando nosotros alcancemos un valor de 85, la probabilidad de que ese paciente se hipotense es más de un 90% de probabilidad, por lo cual nosotros tenemos que actuar sí o sí
para evitar que se hipotense. Por ejemplo, aquí en la pantalla nosotros estamos viendo que este paciente tiene 68 de presión arterial media con un HPI de 91. Entonces, si yo estaba calculando mis líquidos o en otra cosa, haciendo mi nota médica y por alguna extraña razón no estoy viendo que mi paciente se está hipotensando, suena la alarma y me aparece esta pantalla secundaria donde el equipo me dice, ¿quiere usted más información? O probablemente yo ya sé que mi paciente se está hipotensando por X o Y razón, entonces yo le doy clic a Acknowledge porque ya sabemos la causa, pero si no la sabemos, le damos clic a más información y aparece esta pantalla secundaria del HPI. Y esto es realmente interesante porque aquí me permite hacer o continuar mi monitoreo hemodinámico independientemente de cómo esté mi paciente ventilando, ya sea de manera espontánea o de manera asistida. ¿Por qué? Porque los parámetros que utiliza el predictor de hipotensión ya no van a ser la variabilidad de volumen sistólico, que es así efectivamente depende del estilo de la ventilación de mi paciente. En este caso, yo voy a basar en mi monitoreo hemodinámico, voy a tener un parámetro, voy a tener la DPDT y voy a tener mi elastancia arterial dinámica, las cuales son totalmente independientes del tipo de ventilación que tenga mi paciente. Y con estos dos parámetros yo voy a poder saber si mi paciente es respondedor o no a volumen. La elastancia arterial dinámica superior o con un valor superior a 1 me va a indicar que ese paciente es respondedor a volumen independientemente de su estatus ventilatorio, por así decirlo. Y como pueden ver en este ejemplo, mi paciente tiene una presión arterial media de 75. Esos pacientes generalmente pues no les hacemos nada, tienen una presión prácticamente perfecta, ¿no? Pero, sin embargo, el equipo aquí me está indicando que en mi HPI está en un 88 y muy próximamente se me va a hipotensar este paciente. Y algo que tienen los equipos de Edwards es que son muy user-friendly o muy amigables con el usuario, ya que nos indican incluso el porcentaje de cambio que ha tenido nuestros parámetros en los últimos 5 minutos. Y bueno, pasando ya en sí al Acumen, nos va a dar los mismos parámetros que ya conocemos de FlowTrack, que son cada 20 segundos, más la probabilidad de hipotensión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que funciona esta probabilidad de hipotensión? Bueno, se los voy a explicar a grosso modo, por cuestión de tiempo, pero funciona de la siguiente manera. Como ustedes saben, esta es una tecnología basada en la morfología de la curva arterial, pero el equipo lo que hace es almacenar y guardar la morfología que está teniendo mi paciente. Desde el momento que yo inicio el monitoreo hasta que yo termino el monitoreo, él compara desde la primera curva hasta la curva del día 3, del día 4, del día 5, si está en la terapia intensiva. Él va comparando la morfología de la curva basal, cómo entró el paciente, y digamos, si a la mitad de la cirugía sufre una hemorragia, pues cómo estas características y esta morfología cambian, ¿no? La punta se me achata, se me mueve la muesca dicrótica, el área bajo la curva cambia, son varias características, y todas estas características, si ustedes quieren estudiar un poquito más a profundidad de cómo es que el equipo puede predecir la hipotensión, el ingeniero Feraz Hatib, quien fue quien desarrolló esta tecnología para Edwards, lo publicó en la revista Anesthesiology en el año 2018. Y él dice que una sola curva arterial, o sea, un solo latido, la morfología tiene 2.600.000 características. Algo que nosotros con el ojo humano, pues a simple vista no vemos, pero con las máquinas sí pueden percibir esto. Y el tipo de información que utiliza la máquina se llama Machine Learning. El equipo va aprendiendo de la tendencia de la morfología de la curva. Y en el caso específico del predictor de hipotensión, en este mismo artículo del doctor Feraz Hatib, él publicó que solamente utiliza 23 características exclusivas para poder predecir la hipotensión. ¿Cuáles son las 23 características? Bueno, eso solamente 5 o 6 personas dentro de Edwards las conocen para poder predecir, ¿no? Pero lo que es importante saber es que esta nueva tecnología o esta nueva plataforma de predicción de hipotensión
El monitor lo que hace, a diferencia de generaciones anteriores o de otras plataformas de algunos competidores, es que esta tecnología utiliza la información a su favor y nos va avisando. Por ejemplo, si tenemos un cambio en la inclinación de nuestra curva arterial, pues nos está indicando la DPDT, ¿no? El área bajo la curva, pues nos indica cambios en el volumen sistólico, etcétera, etcétera. Aquí los cambios en la variabilidad de presión de pulso que pudieran estar o no afectados por la ventilación del paciente. Todo esto, el equipo lo utiliza a su favor y nos arroja a nosotros esa información que pudiera ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta anteriormente. Por lo cual, el algoritmo utiliza, debido a los artículos publicados, muestra cómo el doctor Salmasi, pues, nos dice cómo los pacientes, al tener una presión por abajo de 65 milímetros de mercurio, la mayoría de las personas empiezan a presentar estos efectos secundarios que nosotros ya habíamos comentado anteriormente. Pero no quiere decir que el 100% de la población o todos nuestros pacientes sea ese el límite. Por el momento, la tecnología de Edwards solo nos permite predecir cambios por abajo de 65. Sé que se está trabajando en un futuro poder mover este objetivo, ¿no? De 65, poderlo subir, por ejemplo, a 70 o incluso reducirlo un poco más. Y bueno, estos son los estudios de validación donde muestran la exactitud de la predicción de hipotensión. El doctor Simon Davis publicó este estudio en el 2020 en la revista de Anesthesia and Analgesia, donde nos muestra cómo el HPI es incluso más sensible y sensitivo que el propio gasto cardíaco o que la propia presión arterial media. Porque muchos colegas me dicen, Carlos, pues yo puedo ver que mi paciente se va a hipotensar con solo ver la presión arterial media y ver cómo baja. Y no, en este estudio nosotros podemos ver y corroborar que efectivamente el HPI tiene una mayor sensibilidad y especificidad al momento de predecir la hipotensión, incluso aún mayor que la propia presión arterial media. Y otros estudios donde ya se ha utilizado esta tecnología se muestra cómo ha disminuido la incidencia de la hipotensión intraoperatoria. Cuando lo usamos prácticamente a cuando no lo usamos, se disminuye prácticamente a la mitad esta hipotensión intraoperatoria. Y si disminuimos la hipotensión, pues disminuimos el daño renal, el daño miocárdico, el EBC, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo también muy interesante es para sobre todo mis colegas cardioanestesiólogos o de cuidados cardiointensivos, que muchas veces dicen, no, es que no le pongo línea arterial porque pues no me indica o no me sirve porque pues el paciente o tiene el tórax abierto y esos valores no me funcionan. Bueno, aquí el doctor Shin publicó en el Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia de cómo el HPI nos ayuda incluso cuando tenemos al paciente con el tórax abierto, porque siguen siendo válidas la DPDT y la elastancia arterial dinámica. Este es un close-up de esta pantalla secundaria donde nosotros vamos a poder ver justamente cómo nosotros podemos sacarle el provecho a esta tecnología. Teniendo una presión arterial media normal, nos indica la variabilidad de volumen sistólico, que es así, evidentemente, es dependiente de la ventilación del paciente, del volumen tidal, de si está el tórax o no abierto y si el paciente presenta o no alguna arritmia. Pero también tenemos del otro lado la elastancia arterial dinámica y la DPDT, las cuales no hay ninguna ahora sí que característica que nos la pudiera anular. Son válidas en absolutamente todas las presentaciones del paciente, ya sea que el paciente está en una cirugía laparoscópica o si el paciente está en una cirugía de tórax abierto, la DPDT y la elastancia arterial dinámica son válidas y esto está publicado en varios estudios por el doctor Ignacio Monge. Y, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que esta elastancia arterial dinámica, mi paciente tiene 1.2, el valor de referencia siempre es 1, si lo tenemos mayor a eso o menor a eso, va a dictar cómo nosotros vamos a actuar a nuestro paciente, si le vamos a administrar volumen o si le vamos a administrar vasopresor.
y a continuación les voy a presentar un algoritmo que publicó el doctor Simon Davis justamente para tratar a nuestros pacientes utilizando esta tecnología, y obviamente la DPDT pues nos va a indicar la contractilidad de nuestro paciente. Y ojo que aquí nosotros pudiéramos iniciar administración tanto de vasopresor como de volumen en un paciente que tiene la presión arterial media normal. Y esto es adelantándonos y realmente nos está cambiando el juego porque nosotros no estamos acostumbrados a tratar cosas que aún no pasan. Y eso lo veo muy comúnmente en nuestra región de Latinoamérica, donde nuestra medicina es más curativa que preventiva. Bueno, ahora la cuestión preventiva ha pasado incluso al monitoreo hemodinámico. Y este es el árbol de decisiones que ha publicado el doctor Simon Davis, donde nos muestra que si tenemos el HPI en nuestro paciente, nosotros volteamos a ver cómo está nuestra variabilidad del volumen sistólico. Si esta variabilidad está por arriba de 12, quiere decir que ese paciente va a ser respondedor a volumen. Sí, pero primero hay que ver cómo está nuestra elastancia arterial dinámica, porque nuestra elastancia arterial dinámica nos va a dictar, evidentemente, si vamos a administrar un bolo o si vamos a administrar vasopresor. Si nuestra elastancia arterial dinámica está por arriba de 1, quiere decir que ese paciente sí va a ser respondedor a volumen y vamos a administrar, bueno, aquí el doctor sugiere un bolo de 250 mililitros, aunque yo en la práctica profesional no administro volumen sin antes hacer un levantamiento pasivo de las piernas, como lo comentaron en las pláticas anteriores, lo cual me ahorra ver efectivamente si mi paciente va a ser respondedor a volumen, haberle ahorrado un volumen que tal vez no vaya a necesitar, ¿no? Entonces aquí yo puedo hacer un levantamiento pasivo de las piernas o poner al paciente en Trendelenburg y ver justamente este cambio en el volumen sistólico, a la administración del bolo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi elastancia arterial no está por arriba de 1? Bueno, aquí es donde yo volteo a ver mi DPDT, que me va a indicar la contractilidad cardíaca. Si mi DPDT ha tenido cambios, ¿cuánto es significativo? Más del 20%. Si mi paciente ha tenido cambios en su contractilidad a través de la DPDT en más del 20%, eso me va a indicar que el paciente requiere un inotrópico. Si no ha habido un cambio mayor al 20%, me está indicando que mi paciente requiere de un vasoconstrictor. Y bueno, aquí les muestro una foto. Esto fue tomado justamente allá en Colombia. El equipo de Edwards y algunos colegas que han empezado a usar esta tecnología y espero que de manera muy pronta ustedes también lo estén utilizando para que puedan compartir con nosotros las experiencias que han tenido con esta tecnología de predicción, de siempre ir un paso adelante, ¿no? Y es por eso, y bueno, al menos en anestesiología, yo siempre tengo cargada mi atropina, aunque sé que no la voy a usar, pero eso siento que hace que yo esté un paso adelante, ¿no? Ahora con el monitoreo hemodinámico, y ahí un paso adelante. Y nada más para finalizar, los puntos importantes es que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Una presión arterial adecuada no significa que haya un flujo adecuado y viceversa. Ojo con esto, por eso es que el HPI nos permite tener un flujo adecuado o checar cuál es el por qué pudiéramos tener una afección en la perfusión tisular. Y en individuos hipotensos, dependientes de precarga, la elastancia arterial dinámica, como les acabo de mostrar ahorita, pues ha demostrado predecir un aumento en la predicción arterial con bolos, con bolos de fluido. Y la DPDT, esto es súper útil para los colegas de terapia intensiva. La DPDT es una medida de contractilidad y puede ser utilizada justamente para guiar el destete de los inotrópicos en nuestros pacientes que han estado monitorizados durante su estancia en la terapia intensiva. Y tanto el HPI como la elastancia arterial dinámica son válidos en respiración espontánea y con un ritmo diferente al sinusal. Y listo, nada más recordarles que las muertes posoperatorias son la tercera causa de mortalidad global, son complicaciones muy costosas y que la hipotensión intraoperatoria y también la posoperatoria son el principal desencadenante de esta mortalidad y que cómo podemos prevenirla haciendo una monitoría continua, como hemos visto durante el día de hoy, y cómo la monitoría hemodinámica avanzada es requerida también para guiar
cómo tratamos al paciente, ¿no? Más volumen, más inotrópico, más vasopresor, muy importante, ¿no? Y la hipotensión, pues puede ser monitorizada, reducir las complicaciones, llevando un impacto positivo en los desenlaces clínicos y económicos. Y lo más importante es que, pues, se puede predecir ahora la hipotensión y evitar todo esto que acabamos de ver. Y con eso, me despido. Les agradezco mucho su atención